Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión el capítulo número 8 de Infect Wing-Cross Selector. ¿Qué es lo que da a una historia significado? ¿Será la trama, los personajes? ¿Y qué es lo que hace que una historia tenga significado? Ok, pues en esta ocasión la trama. Los personajes están bien, no son pésimos, pero se podría haber hecho algo mucho mejor con ellos. En cambio, su historia, su trama y la forma en que se está desarrollando es muy buena. A decir verdad, parte de la historia en particular se centró mucho en los personajes en sí, pero al ver de lo que se trata el juego y las implicaciones que este mismo tiene, hace que la historia tome un desarrollo totalmente nuevo y evolucione a algo mucho más oscuro y alocado de lo que ya era en particular. Ya sabíamos que la historia era en sí bastante oscura, pero no sabíamos que los personajes podían volverse completamente locos en cuestión de un solo episodio o dos. Algo bastante dado en esta serie es los cambios o la vuelta a la trama que le dan, es lo que iba a decir. En esta ocasión aprendimos muy bien que si pierden el torneo o el juego, están jodidos. Y si ganan el torneo o el juego, están jodidos. Así que técnicamente están jodidos de cualquier otro lado. Lo cual era algo totalmente inesperado para nosotros los espectadores. ¿Por qué? Porque estas personas estaban dándolo todo por su sueño, intentando hacer que se cumpliera. Pero aparentemente, e incluso al cumplirse su sueño, hay un pequeño deslice que podría convertir sus vidas completamente en un pequeño infierno. Ahora, eso es prácticamente lo que hace que esta serie valga la pena ver. No son técnicamente los personajes. Hay partes bastante melodramáticas que hacen que uno pierda un poco el sentido de querer a los personajes. Pero, ¿qué es lo que conlleva todo esto? Que la trama tome una expectativa mucho más grande, mucho más importante y que se haga algo más intenso para nosotros. Ahora, decir verdad, la serie sí no es perfecta, tiene algunas fallas que hacen que la detestemos, pero este último episodio hace que la amemos completamente y que queramos saber qué es lo que va a pasar. Eso es algo muy difícil de hacer en las series. Es muy diferente a las películas que tienen que mantener un cierto paso para mantener al espectador entretenido durante toda la película. Pero una serie trabaja semana a semana, tiene que tener ideas nuevas y crear que el espectador se siente interesado de ver el episodio la próxima semana. Es algo que crea los cliffhangers. Y el cliffhanger de este capítulo fue algo muy bueno, ya que vimos la resolución de uno de los deseos, la resolución de uno de ellos. Lo que pasa al cumplir uno de ellos. No sé si es en todos los casos o si fue un caso en especial, pero su deseo se distorsionó completamente. Y fue algo que se cumplió, pero no de la forma que ella esperaba. Ahora, vamos a desarrollar un poco a los personajes en este momento. Hay algo que me está preocupando mucho. Si esto realmente que pasó al final del episodio es algo que pasa con todas las personas, eso significa que cada uno de estos seres fue un humano en el pasado, que intentó cumplir su deseo y al hacerlo quedó totalmente atrapado en esta dimensión o ser o intercambiaron lugares. Aparentemente supongo que su memoria es borrada o algo así, porque no reconoció a Hiton ni nada por el estilo, le llamó Selector de una sola vez. Lo que me lleva a pensar, ¿por qué fueron elegidas? O sea, ¿por qué estas personas entre todos en el mundo fueron elegidos como Selectors? ¿Por qué les hacen luchar por un sueño que al final tal vez sea algo totalmente alocado a lo que querían en realidad? Nos conlleva a la misma trama de la que se estaba estableciendo a través de la serie, que algunas personas llevan su sueño y quieren cumplirlo incluso si destroza su propia vida. Y es algo que los humanos no llevan muy a cabo. Es algo que, tienen muy al borde. Por ejemplo, algunas personas simplemente viven una vida normal o cosas así por el estilo porque no quieren arriesgarse, porque tienen miedo que si se arriesgan por un sueño pueden destruir su propia vida o lo que ya llevan consigo. Y es algo que no sería establecido muy bien. Pero a decir verdad, es increíble, es muy bueno la forma en que desarrollan este tema. Porque todas esas personas están
jugándose todo lo que tienen, todo lo que valen y todo por lo que han luchado solamente por un mismo sueño. Y es algo bastante conmovedor y muy sobrellevadero. Algo con lo que también podemos, ¿cómo se llama? Intimar en cierta forma sentimental con estas personas. Ahora, el episodio estuvo muy bueno, las actuaciones de voz fueron geniales. La animación estuvo como siempre muy bien. Y aunque Akira no, ¿cómo se llama? Tuvo ningún efecto místico en ella al haber perdido y que su deseo se volviera un deseo negativo. La marca que tenía al principio en el episodio pasado estaba brillando, algo así por el estilo. Creo que simplemente era para resaltarla y llamar la atención del espectador, porque al final simplemente era una marca, o sea, una marca como una quemadura o algo así por el estilo. No fue algo muy especial. Pero en el cliffhanger de la semana pasada crearon una muy buena razón para ver este octavo también tuvo una muy buena razón para ver el noveno, y por supuesto lo voy a ver. ¿Qué opino de la serie en general? Es una muy buena serie. A veces es muy melodramática y a veces hace que odie a los personajes de cierta forma. Pero la trama es lo que me mantiene queriendo seguir viendo. No importa si los personajes a veces son un poco detestables. No importa si los personajes a veces no son totalmente de mi agrado. Tienen muchos momentos memorables para ellos mismos en sí. Y creo que el episodio 8 fue el más gratificante hasta el momento. ¿Por qué? Porque nos dio muchos giros de trama. Nos dio muchos momentos inesperados. Y nos dio una razón para querer ver la serie hasta el final. Solo este episodio nos hace querer ver la serie hasta el final. ¿Por qué? Porque el giro de trama fue tan grande y tan bueno que hace que uno quiera verlo hasta el final. Y es algo que las películas tienen muy poco trabajo en lograr. Porque al ser 2 horas o menos, no pueden desarrollar a los personajes tan bien. Pero al tener el desarrollo del personaje también creado a través de los capítulos, y al ver el giro de trama que tuvo hasta el final, nos hace creer como pobre esta chica, pobre, nos hace sentir su sufrimiento, nos hace querer que su deseo se cumpla, y al final que esto se vuelva totalmente retorcido al final al querer cumplir su sueño, es algo totalmente escalofriante y muy oscuro. Así que muy buen trabajo para el escritor del manga, muy buen trabajo para el escritor de la historia. Lo único que falló, como lo puedo decir, es el desarrollo de los personajes. No el desarrollo de ellos, sino la personalidad de ellos. A veces es muy dramática y a veces hace que los personajes se sientan muy serios en ciertos sentidos que no debería hacerlo. Pero en particular la serie es extraordinaria. No puedo decirlo de otra manera, es algo que tenemos que ver. Selector Infinite Works es una serie que pensamos que no llegaría a ser mucho. El capítulo 8 nos demostró que puede llegar a ser algo muy grande, muy fuerte y muy bien hecho. Nos vemos la próxima semana en el capítulo 9. Espero que les guste. Si quieren ver más, suscríbanse y visiten el canal. Pongan me gusta, comenten y nos vemos. Bye bye.